que hasta 1990 aproximadamente, lo único que se tenía en cuenta era los rubros para lo que es artesanía tradicional. Era tal lo cerrado de esto que incluso en los cinturones ni siquiera se permitía hacer los orificios para que pase el cinto con sacabocado, había que hacerlo con lena. Y no se tenía en cuenta no se tenía en cuenta lo que era lo contemporáneo, es decir, la artesanía nueva o de vanguardia, como se la llamó en ese momento, que ahora es artesanía contemporánea, pero entonces, bueno, se fue agregando a medida que íbamos avanzando en el tiempo. ¿Por qué? Porque la artesanía es algo vivo y está... los artesanos van mucho más allá y mucho más rápido que lo que los expertos en artesanías o que los técnicos de artesanías podamos escribir. Por eso decimos que hay varias definiciones, que tenemos que tener en cuenta determinadas cosas para ver los rubros. Así que, bueno, vamos a intentar seguir adelante. Comenzamos con que los rubros tienen a su vez subrubros, algunos de los rubros. Por ejemplo, fibras vegetales tiene el subrubro de cestería, textilería y papel. Madera, cañas y calabazas, obviamente cañas, calabazas, se incluye coco también, y maderas. En el caso de metales, herrería, platería, joyería, cuchillería, orfebrería y esmalte sobre metal. También tenemos categorías. Tenemos la categoría de artesanía tradicional, de artesanía de proyección y artesanía contemporánea. La artesanía tradicional incluye artesanías étnicas y de rescate, la de proyección étnicas y urbanas, y las contemporáneas artesanías urbanas. ¿Seguimos, Flor? Y cada rubro tiene especializaciones, que esto tiene que ver con el uso o funcionalidad de la pieza. Por ejemplo, podemos hacer una especialización que tenga que ver con juguetería, con utilitarios, indumentaria, accesorios, retablos, y así en lo que vamos siguiendo. Ahora lo vamos a ver, cuando veamos las fotos vamos a dar los ejemplos. La artesanía tradicional, que incluye artesanías étnicas y de rescate, es la que realiza en base al proceso de tratamiento de la materia prima noble. En este caso sí utilizamos la palabra materia prima noble. Técnicas, diseños, terminaciones, funciones, equilibrio y contexto cultural en que ha sido aprendida y practicada sin tener en cuenta la localización geográfica. Vamos a comenzar entonces con lo que es artesanía tradicional. El rubro sería fibras animales. Acá estamos en textilería. Esto sería la especialización, textilería en telar, indumentaria, ponchos. Este es un poncho de Catamarca, tejido con lana de oveja, con técnica de telar. Seguimos. Esto es un cojinillo que también entra en fibras animales, entra en la parte tradicional, un cojinillo de mota y chilla, que tiene la particularidad de que está la lana, el hilado, está teñido con cochinilla. Bueno, acá otro ejemplo de textilería en telar, tradicional, esto es de San Juan. Bueno, el tema de las fajas, que son tan características de todas nuestras zonas, también entran dentro de lo que es tradicional. En este caso estamos viendo una manta de Santiago del Estero, está tejida en lana, y la característica que tiene es que lo que ustedes ven como bordado no son bordados, sino que está tejido en el telar. A medida que van avanzando, van tejiendo esa preciosa decoración para las mantas. En fibras vegetales también vamos a encontrar textilería de fajas, y como ven a la derecha son chuspas totalmente tradicionales también. Bueno, artesanía tradicional, fibras vegetales, todo lo que tiene que ver con la textilería de malla.
En este caso es un trabajo de Randa, sigue lo que son trabajos en bolillo, las puntillas realizadas en bolillos. En este caso es frivolité, que se teje con una naveta. Y otro de los subrubros que teníamos en fibras vegetales es cestería. Esta es un trabajo de la provincia de Catamarca y tiene algo característico, ahora si vemos la segunda foto, la que sigue, Flor. Bueno, y esta es un canasto de la provincia de Mendoza, de la zona de la Valle, de la laguna de Guanacache. Acá hicieron los artesanos un trabajo de recuperación de antiguas técnicas. Y ¿por qué quiero que vean la anterior nuevamente? Ustedes vean la fibra que tiene esto, que es mucho más gruesa, y la fibra que tiene la de Mendoza, que es un poquito más finita. Bueno, en este caso, si bien llaman distintos a las plantas, son de la misma familia, y descubrieron en un trabajo en Cosquín, los artesanos que se sentaron a trabajar juntos, descubrieron que era la misma fibra. Lo que pasa es que en la zona más árida de Catamarca crece mucho más larga, entonces más larga y más gruesa, por eso es la diferencia en la textura. Sigamos. Bueno, trabajos hechos en mimbre de la zona del Delta, provincia de Buenos Aires. Volvemos. Bueno, vamos a metales. Esta sería una imagen de lo que es platería civil tradicional. Esto es de la zona de Salta y tiene la característica, aparte del bombeado, aparte de todo lo que tiene que ver con la tradición, que tiene las asas que están hechas por fundición. A veces son las patas, son en los casos de la jarra nada más que se ve. Esto también sería platería civil y esto ya es característico de la provincia de Buenos Aires. Vean todo el tema del cincelado. Dentro de lo tradicional en metal tenemos cuchillería. En este cuchillo que tiene el cabo y la vaina galloneado, entra dentro de cuchillería porque el artesano forjó la hoja. Entonces, en este caso vamos a hablar de cuchillería. En el caso siguiente, vamos a encabado y envainado. Es tradicional por todo el trabajo que tiene el cabo, por el tipo de vaina, pero la hoja fue comprada. El artesano no hace toda la producción. Esto es algo característico también dentro de la artesanía tradicional, que es la filigrana del Jujuy. Se trabaja con hilos de plata y que se van soldando y haciendo pequeñas puntillitas en cada trabajo. En joyería en metal también es tradicional la confección de cadenas que van haciendo eslabón por eslabón y soldando y luego hacen el armado. Y en este caso se considera esta pieza como joyería tradicional porque tiene todas las técnicas de bombeado, engarce, bueno, calado, sobrepuesto, y también tiene cincelado, trabajo de cincelado. Sí. Vamos a esmalte sobre metal, si volvemos. Bien, es tradicional también el esmalte sobre metal, en este caso se trabaja con chapas de plata o de cobre. El artesano tiene que darle la forma al objeto, en este caso es un cuenco, posteriormente lleva 2 o 3 horneadas según el tipo de trabajo que tengan que realizar. Las definiciones para el esmalte se dan con hilos de plata, es decir, todos los bordes de esas flores y de esas hojas son pequeños hilos de plata para que contengan el esmalte que después va a aplicar el artesano. También es tradicional el batido de cobre,
en metal. En este caso que pasamos a cuero, al rubro cuero, esto es soguería rural, es la soguería que se realiza en Santiago del Estero, es la soguería que se usa en el campo, la que realmente se usa. Y acá quiero destacar, aparte de los lazos, que son muy característicos, la cincha que está marcando ahí el cursor, que está tejida en telar. Esto también es hoguería, pero ya es de la provincia de Buenos Aires, tiene otra presentación. Parece como más fina, no tiene la fortaleza que tiene la otra soguería, que es la rural. Y la que sigue también es de provincia de Buenos Aires, hay una manea, hay un cuchillo con tejido con tientos, trabajan en general en todo lo que es soguería, están trabajando con tientos de potro. Dentro de cuero, lo tradicional también es la talabartería, que trabajan con distintos cueros, es decir, el cuero que corresponde a la parte de soguería, a la parte de arriba, y el estribo arequero está trabajado con suela. Esto también corresponde a talabartería. Tenemos ahí un tejido hecho con tiento de potro, y el resto es trabajado en suela con cincelado. Pasamos a arcilla tradicional. Esto sería utilitarios en arcilla, esto es alfarería manual, están realizados en la provincia de Jujuy. Y acá vamos a detenernos un segundito. Acá siempre nosotros hablamos que en la artesanía no tiene que haber copias, pero lo que es artesanía tradicional, solemos encontrarnos con repeticiones de productos en algunos casos, en el caso de la soguería, por ejemplo, los estribos arequeros, y en la cerámica tenemos esto que se llama alfarería de rescate. Esto quiere decir que el artesano previamente tuvo que hacer un estudio de composición de la arcilla, de pigmentos, de morfología, de iconografía, para reproducir una vasija precolombina. Es el mismo caso que vamos a encontrar ahora en la foto que sigue, que es un aríbalo. Este está realizado con engobes, el anterior tenía incisiones y era una cerámica negra. Y lo mismo lo vamos a encontrar en la vasija Santa Mariana, que es esta que sigue, una urna. Pasamos a madera, tradicional, madera, especialización taraseado, utilitarios. Bueno, esta bandeja maravillosa tiene un trabajito de taraseado más que importante, es una de las técnicas que tiene que ver con ascendencias árabes, ascendencias de otro tipo, pero bueno, es tradicional totalmente. Lo mismo que esto, que es taraseado y torneado. Bueno. Podemos encontrar dentro de la artesanía tradicional muebles también, como esta mesa, que también tiene algo de incrustación, tiene torneado, tiene tallado. Dentro de lo tradicional, juguetes en madera, tallado para utilitarios. Aquí esto es tradicional madera, tallado, y es mascarería la especialización. Y esto es una máscara de los chané, es decir, de la cultura chané. Trabajan con palo borracho, que es una madera muy blanda y se trabaja a cuchillo. En asta vamos a encontrar tallas, en este caso es tradicional porque está reproduciendo un chifle. Lo mismo que en este caso de la piedra, tallado utilitarios, también es tradicional. Rubro vidrio.
Bien, sería una pieza de soplado utilitarios como especialización. Esto se trabaja con la caña de metal para soplar el vidrio. Digo, porque después vamos a ver otro tipo de soplado. Bueno, entra dentro de lo tradicional el vitral, también entran las lámparas Tiffany, y en el rubro fusión, en tradicional, podemos encontrarnos con estas piezas que tienen que ver, en este caso, con platería civil, que es la fusión de dos materiales. Bien, pasamos entonces a artesanía de proyección, que incluye también artesanías étnicas. Se considera artesanía de proyección aquella que, manteniendo su nexo con lo tradicional, resignifica la funcionalidad, recreando sus diseños o aceptando el aporte de nuevos materiales y técnicas. Ahora en las imágenes lo van a entender mejor. En arcilla, en este caso, estamos frente a una pieza de alfarería manual. La representación en la cabeza es la representación de una imagen de la cultura aguada, y fíjense que arriba de los brazos que sostienen una vasijita, tienen una iconografía de los cerros colorados de Córdoba. Por lo tanto, nos está remitiendo a lo tradicional, nos habla de lo tradicional, pero no es tradicional cómo está haciendo el trabajo. En esta vasija con estribo, perdón, no se puede ver, tiene un modelado atrás, y la representación que tiene es un rediseño de una imagen de alguna cultura precolombina. Acá vemos un trabajo en arcilla, que es un modelado. Estamos en proyección, por lo tanto, esto es algo que nos está narrando un parto Colla, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que en esa zona no se realizaban figuritas, es decir, no se realizaban modelados, solamente se realizaban vasijas. Por lo tanto, esto es una recreación del artesano. Este es otro ejemplo que con técnicas tradicionales de soguería realiza una cartera totalmente contemporánea. Lo mismo que sería este collar, que está realizado con técnicas de soguería. Bueno, este artesano trabaja mucho sobre eso. Y lo mismo este trabajo, que es una yerbera azucarera, y hay un mate que no se ve, que es un utilitario que está trabajado con técnicas totalmente tradicionales para hacer un objeto contemporáneo. Aquí tenemos un ejemplo de marroquinería, cuero marroquinería, son agendas que están inspirados en la cultura celta. ¿Esto qué sería? Modelado máscaras. ¿Qué pasa? Nos remite a las diabladas de Oruro. Las máscaras de las diabladas de Oruro son realizadas en papel maché. En este caso es modelado de cuero. En fibras animales también nos vamos a encontrar trabajo de proyección. Acá tenemos una blusa que está tejida en telar y que está inspirada en los huipiles mexicanos. Bien, acá hay una prenda que da toda la sensación de que sería tradicional. Está tejida en lana de llama, hilada a mano, tiene la simbología de la zona, pero es un triángulo. No utilizábamos triángulos antiguamente. Entonces, por eso pasa a ser una pieza de proyección. Lo mismo esto, que es una ruana tejida en telar, lana de oveja hilada a mano, pero también pasa a ser una pieza de proyección.
Acá tenemos algo donde vibra el color, está el diseño inspirado en un pintor abstracto, y es una faja tejida con técnicas totalmente tradicionales. Nuevamente fibras vegetales, la textilería, acá también tenemos la técnica tradicional, es el fil de yu, el tejido de malla, y lo contemporáneo nos lo está dando el modelo del vestido, el diseño, cómo lo conformó. Entonces por eso sigue siendo proyección, lo mismo que esto, que serían, es una textilería tradicional, pero convertida en pulseras, perdón. Pero y en este caso pasa exactamente lo mismo que con el vestido de fil de yu, con la diferencia que acá la artesana hizo todo el proceso, desde ir a buscar el chawar, de formar el hilo, hacer el trabajo de su etnia, pero realiza un conjunto netamente moderno y contemporáneo. Perdón. Nuevamente en fibras vegetales, que el subrubro que teníamos era cestería. Acá lo tradicional es la técnica, que es el esterillado, y lo contemporáneo sería la realización de lámparas o de apliques en este caso. Bien, en maderas, cañas, calabazas, inspirado totalmente en vasijas precolombinas, un trabajo realizado con taracea y torno. Perdón. Sigamos. Aquí también tenemos un trabajo de lutería. Ahí, perfecto. Acá tenemos la diferenciación primero de la forma de lo que es un charango original. Segundo, tiene esto que está marcando Florencia, es un tallado que remite a lo precolombino. La parte de atrás es mucho más interesante, pero no tenemos la foto. Y además, en la tapa también tiene un calado con diseños precolombinos. Un rediseño en realidad. En este caso de las calabazas, aquí el artesano ha utilizado iconografía de México, y bueno, tiene un trabajo de burilado, teñido. Esto es una vasija en realidad, la cabeza sería la tapa de la vasija, y es un trabajo en platería que nos remite a los pueblos originarios también. En este caso de joyería tenemos un trabajo de fundición en la parte del metal donde está el engarce, y arriba tenemos una punta de flecha. Por lo tanto, nos remite a algo antiguo, tradicional, pero estamos haciendo algo moderno, por eso es de proyección. Aquí el artesano, para poder hacer este collar, se basa también en la cultura aguada, pero bueno, tiene engarces, tiene unos trabajos con cincelado en los costados, es netamente de proyección. Acá tenemos en vidrio, nos encontramos con este plato que mide aproximadamente unos 40 centímetros de diámetro, y la inspiración es asiria. Bueno, en el rubro fusión, hablábamos de qué es cuando fusionan dos o más materiales. Acá el artesano utiliza madera y metales y plata, y es el hacedor de la hoja, y entra como dentro del rubro proyección por el cincelado que es característico de la provincia de Buenos Aires. En este caso de lutería, originariamente esto es algo de África.
¿Por qué entra en proyección? Porque es algo que no podemos ver nosotros, pero del lado de atrás tiene como conectarse a un parlante. Es decir, tiene la concepción moderna para que se pueda escuchar mejor. Acá los artesanos realizan un trabajo de textilería de malla con hilo encerado, fusionan el hilo con el metal y el engarce, pero utilizan guardas de la cerámica tradicional. Bueno, también otro trabajo de fusión, en este caso joyería también, donde tenemos el aguayo que es tradicional y el resto sería una visión del artesano muy contemporánea. Bien, pasamos a artesanía contemporánea entonces. Esto incluye las artesanías urbanas y son consideradas contemporáneas aquellas cuyo proceso de producción implica la utilización de materiales, técnicas y diseños que con nuevas modalidades recrean la expresión artesanal. En arcilla vamos a encontrar una variedad infinita. Acá en lo que es contemporáneo, lo que hay que resaltar es todo lo que tiene que ver con el diseño, la creatividad. En todos los rubros está pasando esto. Entonces, en arcilla podemos encontrarnos con alfarería manual, con alfarerías de torno, con la utilización de grés, la utilización también de porcelana. Acá tenemos una mezcla de alfarería manual con modelado, más el tipo de decoración, esto también es grés. Esto sería un modelado ornamental. Y pasamos a rubro contemporáneo, sería fibras animales como rubro, lo que tiene que ver con textilería en telar. En este caso, sí, ¿pasas el otro, Flor? Quería mostrarles y recalcar el uso del color. El uso del color, la textura. Este es un caso muy particular. Esta pieza no solamente impacta por el diseño, sino que sabiendo la realización, cómo trabajó la artesana, también es impactante porque creó una nueva forma de textil. Es decir, esto está tejido sobre el maniquí. Trama y urdimbre realizada sobre el maniquí directo. Bueno, es impresionante el vestido ese. También en fibras animales vamos a encontrarnos con fieltro. En este caso también vean todo el tema de lo que es color, diseño. Esto se puede, en el caso de los accesorios lo mismo, es fieltro amasado con agujado incluido. Y también dentro del fieltro podemos encontrar muñequería. En fibras animales nos acordamos que el hilo de seda entraba dentro de fibras animales, así que este trabajo está realizado en seda, que es un chal y una carterita para fiesta. Bueno, volvemos a lo que tiene que ver con el diseño, con texturas, el color. Acá hay una textilería de malla también, acá hay mezclas de distintos tipos de tejidos, distintas formas de tejer, pero bueno, hay mucho manejo de color, mucho manejo de textura. Discúlpame, Dora. Sí, ¿Podés quitar el cartel de la reunión se está grabando? Porque desde hoy que tenemos el cartel y se ve la mitad de las cosas. yo no lo puedo cortar. Flor, ¿vos podés? Estoy silenciada. Lo que tienen que hacer aquellos que les salió el cartel que dice esta reunión se está grabando, aparecen abajo uno que dice ok, si me interesa, no sé qué, y otro cartel salir de esta reunión. Le tienen que dar a ok, tienen que dar como que permiten que la reunión se Gracias. grabe. Cuando le das ok te desaparece el cartel directamente. Gracias. No, de ¿Listo? nada. Bueno, seguimos. Fibras vegetales, teníamos también cestería, en este caso son luminarias contemporáneas, hechas con cestería botánica o ecológica, según quien la llame, y estas tienen inclusión de papel vegetal teñido.
Sí. Lo mismo, este trabajo que también es de cestería contemporánea, fíjense, forma, colores, textura, es decir, es todo lo que vamos a encontrar dentro de esta nueva cestería. En este caso tenemos una silla ballet realizada con caña, bueno, es una línea purísima, que es totalmente contemporánea. Papel, cartapesta, bueno, acá trabajos ornamentales, donde también resalta mucho el color y la creatividad por parte del artesano. En este caso lo mismo, en cartapesta. Acá hay una línea muy pura para una alforja para moto. En el caso de marroquinería, vamos a encontrar mucha variedad, de acuerdo al, bueno, al artesano, vamos a encontrar mucho color, mucha textura, mucho diseño, fundamentalmente. Acá vamos a ver 3 casos distintos. En este caso está combinando color, pintura, textura. En el caso que sigue es más técnica, pero también es netamente contemporáneo, que hay una parte de calado. Acá es el tema de la estampa, y esta artesana aparte hace una preparación del cuero muy especial, donde, bueno, se va oscureciendo con el tiempo, pero tiene una calidez muy grande ese trabajo. Lo mismo nos pasa con indumentaria y con lo que es zapatería. Fíjense todo el tema de color. Y en cuero utilitarios también, cosas que se están viendo hace relativamente poco, que tienen que ver, por ejemplo, en este caso almohadones. En el caso siguiente vamos a ver un centro de mesa. Llegamos a la madera, al rubro madera. Esta pieza es una pieza tallada con incrustación de la flor, está hecha, y el cabito de la flor, con maderas naturales. Acá también, esto tiene que ver con mucho diseño previo. En el caso de la mueblería lo mismo. Acá tenemos técnicas de calado, modelado, taracea dentro de la madera. Y bueno, este es un retablo, es modelado, esto es de un artesano del sur, del Bolsón precisamente. Acá hay un trabajo utilitario, es una caja que tiene técnicas de calado, tallado y ensamble. Este sería un juego de mates realizado en calabaza con trabajos de algo de burilado, algo de tallado, un breve talladito bajo relieve. Y en metal joyería es uno de los rubros que también ha crecido muchísimo en estos años. Tenemos algunos trabajos muy contemporáneos, como en este caso, que son trabajos siempre previamente diseñados. Acá se nota que el artesano está diseñando para poder hacer estos trabajos. En este caso es un brazalete de joyería textil, que es algo que también se está incorporando desde hace poco dentro de los haceres de los artesanos. Acá tenemos una muestra de platería civil mucho más contemporánea que lo que habíamos visto. Lo mismo en lo que es esmalte sobre metales, este es un trabajo de joyería. Podemos encontrar también trabajos en metal de fundición, es decir, fundición a la cera perdida estamos hablando. Sí. En el caso del vidrio, trabajos utilitarios en vitrofusión. En este caso es pasta de vidrio, esto es con reciclado de vidrio de botellas para hacer la pasta. Acá hay un claro ejemplo de Tiffany, que es contemporáneo, es decir, los trabajos de Tiffany, las lámparas de Tiffany en general, todas se remiten a un patrón, es decir, existen ya.
Hay algunos artesanos que hacen sus propios diseños, pero en realidad hay mucho de ejemplos en revistas. Este caso no, este caso es totalmente contemporáneo y está diseñado todo por el mismo autor. Bien, esto es vidrio soplado, pero no es el soplado de varilla de metal, sino que es un vidrio soplado de varilla de vidrio Pirex. Se le da calor a la varilla de vidrio y se va formando con pinzas, se va formando lo que el artesano quiere formar. En este caso son las cuentas para un collar. Lo mismo que este caso, que está realizado íntegramente con vidrio soplado, el vidrio Pirex, es decir, que es una pequeña joyita. En lo que sería artesanías contemporáneas, encontramos el rubro fusión también, y tenemos a la izquierda un trabajito de taracea con metal. En el centro es un pinche que está trabajado en plata, y lo que forma la cabeza y cuerpo del gallito es un maní que tiene trabajos de reconstituido arriba del maní. Y acá tenemos un anillo donde están trabajando madera, metal y piedras. Y reconstituido también. Bueno, acá también fusión metal y textilería. Estos colgantes son de cerámica y metal, totalmente contemporáneos, con un diseño extraordinario para mi gusto, es precioso. Acá nuevamente madera y metal. Madera y reconstituido. Fibras animales y metal. En este caso tenemos una piecita de fundición de plata con madera, lo que es violeta arriba es fieltro, y después lanas con metal. En cuchillería esta pieza está hecha toda por el artesano, sería la madera, el metal y el cuero. Acá en encabado y envainado, acuérdense, el artesano no hace la hoja. Tenemos un trabajo de madera con incrustación de plata. Ese trabajo es toda una incrustación de plata, y en la vaina hay cuero también. Aquí en juguetería, fusión, trabajo de mimbrería con metales. Y pasamos a este rubro que es nuevos materiales. En este caso es un trabajo modelado en resina y con decoración posterior. Estos trabajos antiguamente no se tomaban en cuenta, pero ahora se toman en cuenta a través del modelado que tienen. En este caso también es un trabajo de resina y metales. Y finalmente nos encontramos con una joyería realizada en acrílico. Tanto Dora como Florencia estipularon que al finalizar la charla van a tener un tiempo para sus dudas, para sus consultas, para que puedan llegar bien a la fiscalización. Y lo que les voy a pedir es si en el chat nos pueden agregar su nombre y número de documentos para luego confeccionarles los certificados. Nosotros los tenemos, pero hay varios grupos en el que vemos a solo uno escrito el nombre y todavía no los conocemos. La mayoría conocemos, por suerte hay varios nuevos. Así que muy contentos con eso también, gracias por participar. Y si les parece, Flor y Dora, seguimos.
Dale, perfecto. Están todos ahí, ¿no? Porque como las cámaras apagadas, pero está muy bien esto que decía Natalia, que a veces apagar la cámara ayuda a que la transmisión sea mejor. Reitero el tema de silenciar los audios para que no se filtre, para poder escucharnos bien, y después al finalizar este segundo bloque de la charla vamos a tener ese espacio, ese tiempito para sus consultas y dudas. Antes de arrancar con esta segunda parte, en donde ya nos vamos a meter de lleno con lo que tiene que ver con las evaluaciones, lo que quería de alguna manera contarles, y como para cerrar el bloque anterior que tuvo que ver con categorías, con rubros, con especialización, que uno dice, bueno, pero a mí como artesano me sirve saberlo, no me sirve, o para qué me sirve. Les digo, es esta la reflexión, ¿no? En la mayoría de las ferias pasa que los que seleccionan, quienes son aquellos que van a formar parte de la feria, intentan tener variedad. Entonces suelen definir un rubro, digamos, un artesano por rubro. Entonces, para esto es importante. Otra cosa también, otra importancia puede tener el formar parte de una feria más grande, más importante, en donde haya un registro para la gente que los visita y que la gente que lo visita pueda saber por dónde ir si busca tal o cual cosa. Y por otro lado, ya a la hora de pensar en un salón, en una feria con premios, para el jurado es muchísimo más fácil poder evaluar, poder identificar el tema justamente de las evaluaciones, esto de si tiene esta diferenciación por categorías, por rubros, si es más específica. Por decirlo de alguna manera, si podemos poner a los más parecidos dentro de un mismo cajoncito, es mucho más justo poder evaluar y poder, en ese caso sí, dar un premio, una mención, cuando tenemos cosas más parecidas, y no, si tenemos todo junto, que es muchísimo más difícil poder evaluar los trabajos. Ahora sí, nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la evaluación de cada uno de los rubros. Para eso, Dorita, arrancamos. Chicos, acá lo que quiero es decirles que voy a leer, pero ¿por qué? Porque no quiero que se me escape nada, es decir, así queda bien registrado después. Así que vamos a comenzar. En el rubro arcilla se considera trabajo cerámico a la transformación manual, ya sea por torneado, torno alfarero o por técnicas de chorizo, planchas, pellizco o paleteado, o modelado de distintos tipos de arcilla, con una decoración realizada mediante diversas técnicas tales como bruñido, esgrafiado, bajo y sobrecubierta, cuerda seca, plantillas, esmalte sobre esmalte, pastas coloreadas, calados, tallados, óxidos, pigmentos, engobes u otras técnicas creadas por el propio artesano, en cuyo proceso intervengan una, dos o más horneadas. En el proceso de horneado se pueden utilizar hornos de leña, estiércol, carbón, fogones, hornos eléctricos o a gas y la combinación de ambos. Y ahora vamos a ver el tema de los moldes. Solo se acepta la producción por moldes que tengan en cuenta las siguientes pautas: diseños originales del artesano, posterior trabajo de importancia, ya sea de transformación, corte, superposición o de decoración, grabado, pastillaje, calado, texturado, etc. En coladas de formas simples no se aceptará la aplicación de esmalte por baño o por soplete de un solo color. Y no se aceptarán bizcochos de coladas sin decoración alguna, ni aquellas en las que se utilicen calcos. Y no se aceptarán tampoco cerámicas con cubiertas o acabados en frío, esmaltes sintéticos, barniz, acrílicos, óleos, betún, etc. Dentro del rubro asta y hueso, la materia prima que se utiliza son huesos, y en el caso de las astas se aceptan todas, excepto aquellas prohibidas por la ley, como el ciervo colorado. De cualquier modo, se tiene en cuenta también si es de recolección o es producto del volteo. Las técnicas que se utilizan son blanqueo, planchado, pulido, calado, tallado, encabado, etc. Pasando al rubro cuero, en cuero vamos a encontrar consoguería, talabartería y marroquinería. Las materias primas, cuero bovino, equino, ovino y aquellos permitidos por la ley. Actualmente también están usando bastante cuero de pescado. La información del material, la transformación, del material se realiza a través de distintas técnicas como corte, trenzado, tejidos,
repujado, cincelado, pirograbado, calado, desbastado, modelado, etc. El empleo de máquinas se acepta en tanto posibilite el mejoramiento de la terminación del objeto. No se aceptará el uso de máquinas que procesen en forma automática o semiautomática, que producen en serie. El uso de las máquinas no debe ser determinante de la pieza. Los accesorios: hebillas, remaches, broches, elásticos, cadenas, maderas, metales, piedras, telas, etc., serán aceptados siempre y cuando sean complementarios del material y no definan la pieza. Para el rubro fibras animales, en este rubro se evaluarán trabajos realizados con técnicas de textilería, con lana o pelo de animales como vicuña, llama, alpaca, guanaco, oveja, cabra, conejo o hilos de gusano de seda. Incluyen telar, tapiz, macramé, encajes, tejidos de malla y fieltro. Se considerarán los objetos realizados con estas materias anilladas, enlazadas, cruzadas, torcidas y anudadas a mano o afieltradas, agujadas y o modeladas. Trabajos con aguja, naveta, bastidor, bolillo o lanzadera, o telares diversos con uno o dos elementos, telar vertical, horizontal o de cintura. En el caso de tejido a dos agujas, si la materia prima está comprada y es industrial, no se considera artesanía. Solo se considera artesanía en los casos de 2 agujas y 5 agujas, los casos de la gente del norte, de Salta, de Jujuy, porque hacen todo el proceso de la materia prima, es decir, hacen el cardado, el hilado, el teñido, y después recién tejen. En ese caso sí se consideran artesanías, y en el otro caso no. Pasamos a fibras vegetales, que teníamos subrubros, mimbrería. Como materia prima, mimbre, totora, paja vizcachera, paja colorada, paja de trigo, chala, juncos, con técnicas de tejido libre, con moldes de madera, espiralado, damero, trenzados, entorchados, entre otros. Cestería botánica o contemporánea, con materias primas no tradicionales. Estas materias primas se obtienen del reciclado de fibras naturales, producto de las podas y de lo que las mismas plantas desechan, con técnicas como tramado, tejido plano, cuadrangular, circular, coiling, etc. En esta cestería se puede incorporar como elementos del tejido hilo de papel, hilo sisal, papel enrollado, hilos de algodón, hilo encerado y papeles vegetales. Lo que sería papel es la elaboración de papeles en batea, ya sea de papeles vegetales o reciclados con distintas técnicas, simple faz, doble faz, teñidos con inclusiones, modelados, etc. Y trabajos también en papel maché y cartapesta. La textilería en fibras vegetales son los trabajos realizados con técnicas de textilería con hilos de fibras vegetales como el lino, el algodón, el chaguar o el yute. Incluye telar, tapiz, macramé, encajes y tejidos de malla. Las técnicas que se consideran son las mismas para las textilerías de fibras animales. En el rubro madera, cañas, calabazas, que tenía el subrubro, se incorpora el rubro, entonces dijimos, de cañas, calabazas y coco, y la materia prima son todas las maderas, menos las prohibidas por la ley, como el arrayán. Acá nos encontramos con técnicas primarias, son aquellas que permiten la transformación del material, tales como aserrado, tallado, calado, taraceado, marquetería, ebanistería, ensamblado, y solo se aceptarán aquellas piezas en las que se realice una combinación de por lo menos 2 de ellas. Las técnicas complementarias o secundarias son las que se utilizan en la terminación o en la decoración de la pieza. El lustre, laqueado, pirograbado, pintado, teñido, etc. Las técnicas secundarias no serán tomadas en cuenta para evaluar el trabajo artesanal si no están presentes las técnicas primarias. En el caso de tornería, el torneado manual, solo se van a tener en cuenta los trabajos relevantes con combinación de otras técnicas como el tallado, por ejemplo. Es decir, el torno por sí mismo no se considera artesanía. Y los trabajos que se realizan con simples trozos de madera o elementos comprados, tales como cajas, aros, bolitas o objetos fabricados en forma seriada,
se considerarán como armado y no como artesanía. En este caso, bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo, la tabla para el asado. Sí, la tabla para el asado. Cuando es la madera sola, con la inclusión de metal, por ejemplo, las cerraduras, no se considera artesanía porque no tiene una transformación de la materia prima que es la madera, que simplemente tiene un corte, un aserrado y quizás una terminación que sería una de las técnicas complementarias. Vamos al rubro metal. Se consideran artesanías en metal aquellos trabajos realizados en materiales como bronce, alpaca, plata, oro, cobre, alambre, chapa, aluminio, acero inoxidable, hierro y latón. En herrería es lo que comprende toda la herrería tradicional y artística, y se tendrán en cuenta las fases de producción en diseño, fragua, rebaje, yunque, martillado, soldaduras y remates manuales. Cuchillería será considerada dentro de lo que ya habíamos hablado cuando el artesano hace todo el objeto en metal con la realización de la hoja mediante forja manual. En platería, que comprende el cincelado, calado, martillado, embutido, incrustado, grabado, burilado, bruñido y repujado de plata y oro, alpaca, cobre o bronce. La orfebrería se considera la elaboración de objetos en metales preciosos. Y en joyería, piezas que generalmente se realizan con piedras y metales preciosos, aunque en la actualidad se están haciendo excelentes trabajos en otros metales. Básicamente se utilizan las mismas técnicas que en la platería, a las que se le suma el tema de engarces. Y no se aceptarán grabados al ácido en serigrafía, fotograbado, pantógrafo, calado o fundición industrial, estampado o repujado con cuño, fornituras, cazuelas, alianzas, esclavas o anillos realizados con flejes, media caña, labrados y laminados sin ninguna otra técnica aplicada. Y no se admitirá el armado ni las cadenas industriales. En el esmalte sobre metal, la técnica es el esmaltado a alta temperatura con base de cobre o plata. Las piezas deben tener un proceso manual tanto en el corte del metal como en el esmaltado, y no se aceptarán técnicas de esmaltado con aplicación de calcos. Bueno, para piedra las técnicas utilizadas incluyen la lapidación, grabado o tallado. En el caso del rubro vidrio, se considera artesanías en vidrio aquellas piezas funcionales o utilitarias que se realizan con técnicas de vidrio soplado, tallado, grabado, etc. Este rubro incluye vidrio al soplete, vitrales con plomo o cinta de cobre, Tiffany, vitrales con relieves, termofusión, pasta de vidrio, bloques de vidrio, y no se aceptarán esmaltes sintéticos para vidrio ni botellas cortadas. Para el rubro nuevos materiales, acá incluyo nada más que dos, pero se van presentando generalmente otras cosas. En el caso de las resinas, pasta epoxi, es el uso de los diferentes tipos con utilización de técnicas como modelado y decorado. No se acepta el revestimiento de objetos. Y en otros materiales se va a evaluar de acuerdo a las técnicas utilizadas. Dentro del rubro fusión o integración de materiales, este rubro es el donde se evalúan aquellas piezas artesanales realizadas con la combinación de dos o más materiales de acuerdo, y se evalúan de acuerdo a las técnicas utilizadas. Y acá decirles que anteriormente se consideraba como rubro lutería, juguetería, imaginería. En este caso nosotros los evaluamos dentro de la materia prima con que está realizada la pieza. Así que bueno, ahora Flor. Sí, varias cosas quería contarles por ahí, ¿no? Que es muy importante a la hora de pensar en una evaluación, cuando ustedes tienen la posibilidad de detallar cómo está hecho el trabajo, es muy importante que lo hagan, porque también tiene que ver con un ida y vuelta, en este caso de un jurado o de alguien que pueda llegar a evaluar esa pieza, ¿no?
porque como estuvieron viendo, podemos pensar en una materia prima que puede ser, por ejemplo, la resina o los nuevos materiales, ¿no? Que como les contaba está en constante transformación, entonces podemos pensar algo en porcelana fría. Digo, tenemos una anécdota en el Salón de Creatividad que llega un dinosaurio en porcelana fría y yo digo, yo me imaginaba un Barney hecho en porcelana fría. Cuando fuimos a ver, era un trabajo espectacular porque tiene que ver con las técnicas implementadas. Entonces, podemos tener algo con un material que está considerado manualidad por cómo está abordado ese material, y podemos tener algo con el mismo material que es una artesanía excelente por cómo está abordado, insisto, tiene que ver con la misma razón, ¿no? Por cómo está abordado. Además, también en este plano, Dora tiene una anécdota con algo que casi que queda fuera, ¿no? de una feria, y porque pasó, ahí empiezo a contarlo yo para que ella lo recuerde, pasó por una feria, vio algo tejido en un maniquí, con una revista, una burda, mira, delata mi edad, con una revista donde se veía, ¿no? El modelo terminado, estaba reflejado en la revista. Entonces dijeron todos, pasaron y dijeron, ah, una copia, listo, manualidad, chau, agarró la revista y lo copió. Sin embargo, cuando retrocedieron y charlaron con la artesana, ¿qué pasó? Bueno, en realidad la hago un poquito más extensa. Estábamos fiscalizando manualidades, artesanías y oficios en La Plata. Y teníamos que hablar con todos, no es que uno pasa y dice manualidad, listo, ya está, sino que teníamos que ponernos a charlar. Y cuando nos ponemos a charlar con la persona que había hecho ese vestido rojo que estaba en el maniquí, ella era la creadora del punto y se lo habían publicado en la revista. Entonces, siempre tenemos que hablar con el artesano, ver lo que pasa para enterarnos realmente, para no ser tan rígidos en esto de decir, ah, es manualidad, ah, es artesanía. Siempre tenemos que evaluar hasta dónde ha hecho el trabajo el artesano y qué es lo que se puede hacer. En ese caso fue el más emblemático, sí, para mí, que me quedó recontra grabado, que no puedo tener un juicio previo. Es decir, tengo que ver qué es lo que han hecho con ese trabajo. Un poco para reflejarles la importancia de ese ida y vuelta y de uno contar, porque a veces es simplemente yo tengo como el registro de las fichas que llegan al Salón de Creatividad que hacemos acá en Berazategui, en donde por ahí el artesano explica y uno puede decir, ah, esto está bueno, pero cuando por ahí la explicación es mucho más profunda y entendés que esa persona viajó, que fue, que investigó, que buscó, ya empieza a tener como otro marco. Entonces ahí va como a la importancia también de poder detallar y poder contar cómo uno va realizando las cosas, porque como decía, no solamente es un ida y vuelta, sino que además está en constante movimiento. Bueno, vamos entonces a las pautas de evaluación, pautas generales, aquello que vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar cualquiera sea la categoría, cualquiera sea el rubro. Como pautas de evaluación, lo que serían los casilleros, que vamos, bueno, a ver el puntaje, las pautas de evaluación que vamos teniendo en cuenta. En primer lugar, la transformación de la materia prima, ¿sí? Tiene que ver con el grado de transformación de la materia prima. En el segundo caso, el dominio del oficio, ¿sí? Se espera que la pieza se demuestre el dominio del oficio que tiene el artesano sobre ese material, sobre esa técnica. En cuanto al diseño y originalidad, bueno, tiene que ser un diseño original, no estar hecho en serie, no estar copiado, tiene que ser, bueno, eso, se espera que tenga que ver, que tenga originalidad. Utilidad y funcionalidad, bueno, que sirva para lo que está hecho, básicamente. Si es un mate, que yo pueda tomar mate ahí, si es una cuchara, que yo pueda servirme, sí, que tiene que ver un poco con eso. El acabado y terminación también tiene que ver con la técnica, tiene que estar acorde con la calidad exigida dentro de cada rubro. Otras consideraciones son el grado de incidencia de las maquinarias y herramientas que use el artesano en la pieza terminada. ¿Puede usar maquinarias? Sí,
pero la utilización tiene que ser mínima con respecto al trabajo general, con respecto a las otras técnicas utilizadas. El modo de producción, en donde el artesano deberá dominar todo el proceso artesanal, y la utilización de varias técnicas que den cuenta del dominio del oficio. Por eso aparece también esta cuestión de la monotécnica. ¿Qué pasa cuando encontramos un trabajo hecho, por ejemplo, en madera que solamente tiene calado, por ejemplo? Entonces, bueno, tiene que ver justamente con que este trabajo no tendría las varias técnicas que se esperan que den cuenta del dominio del oficio. Bueno, hasta acá llegamos un poco con estos paneles. Antes de terminar, les quería contar que para nosotros, desde la Escuela Municipal de Artesanías y para lo que a mí me toca específicamente, que soy profe de diseño de la escuela, de los 3 años, nosotros a lo largo de los años lo que hacemos es apuntar muchísimo a lo que tiene que ver justamente con la imagen del artesano, con ese sello propio que lo va a hacer identificar por sí mismo. De alguna manera intentamos que cada uno de los alumnos artesanos pueda desarrollar su propio estilo, porque nosotros fundamentalmente lo que trabajamos son, digamos, trabajamos artesanías de proyección y contemporáneas fundamentalmente. Las artesanías tradicionales van a tener que ver más con una réplica, con una recreación de lo ya existente, y un dominio del oficio mucho más amplio. Es importante esto porque cuando uno no trabaja desde el diseño y lo que hace es copiar algo ya existente, deja de tener identidad, vas a ser uno más entre los muchos que hay. Siempre decimos que cuando uno está en una feria y vos haces algo que encontrás en cualquier lugar, que es igual al otro que tiene más adelante tu otro compañero, lo que haces es simplemente hacer que la gente saque la billetera en tu puesto antes que en el otro, básicamente, porque es lo mismo. Sin embargo, cuando vos podés desarrollar una técnica, obviamente, perdón, un estilo propio, tiene otro sabor y la gente te va a buscar. Vas a ver, no solamente va a saber que sos vos cuando vea tu pieza, sino que además va a buscar ese trabajo, ese estilo, que fue lo que le impactó, lo que le gustó, lo que está esperando que llegue a Berazategui cada agosto. Es decir, vienen, no sé, ahora conozco a los chicos, a Jorge, vienen los chicos de La Pampa y voy a esperar y los voy a ir a buscar porque eso me encantó, porque le quiero regalar, digo, porque hay un sello personal que los va a identificar. A veces uno, cuando estudia con grandes maestros, a veces corremos el riesgo de querer, como los idolatramos tanto, nos queremos parecer a ese gran maestro que nos enseñó todo. Y bueno, el desafío está en aprender lo mejor de cada uno de esos maestros que nos está enseñando, pero poder nosotros separarnos y tener nuestro propio estilo, nuestra propia identidad, nuestro propio sello, que nos va a hacer independientes y nos va a identificar más allá de esa persona con quien estudiamos, porque si no somos réplicas. Creo que eso era todo. Bien. Abrimos entonces el espacio para las preguntas y las dudas que tengan. ¿Están ahí o se fueron a dormir la siesta? No. Si son vergonzosos lo pueden decir por el chat. Bueno, mientras les cuento, le vamos a acercar a la directora de Cultura unas planillas que son las que van a tener que completar para la evaluación. Así que ya más adelante ya las van a tener y se las van a pasar. Yo sigo hablando, pero después me va a agarrar la tos. No, además estaría bueno que en este momento quienes están asistiendo a la capacitación aprovechen como para hacer todas las consultas, porque después llega el tiempo de la fiscalización y por ahí es donde aparecen los grandes interrogantes o los temores, o además las dificultades de por qué sí o por qué no, por qué pude aprobar, por qué no pude aprobar, ¿no? Entonces me parece que este es el momento indicado.
A los más tímidos les aviso, debajo en la barra hay una burbuja que dice chat, ahí lo pueden escribir y yo no tengo problema en leerlos. Y ahí mismo es donde tienen que colocar su nombre y DNI, así les damos el presente y luego podemos confeccionar los certificados. Bien, yo acá voy a responder algo por el chat. Dice, hola, tenía una consulta, yo hago cuadros, pero creo que no entraría en ninguna categoría. No, porque sería plástica. Eso es decir, no sería artesanía, sino que está considerado plástica. Y en el caso de los cuadernos artesanales hechos a mano, cosidos, ¿en qué rubro entraría? Si haces el papel hecho a mano, entra en papel. Si no haces el papel hecho a mano, no entraría como artesanía. Quería saber si hay... Ah, no se dijo todavía el día y hora de la fiscalización, lo tienen ustedes. ¿Hay alguien que está Hola, levantando la mano? una pregunta. No veo. Ah, sí. Hola, yo, Natalia. Quería hacer una pregunta porque se han acercado muchos que por ahí hacen agendas y la realidad es que tienen todos la misma forma de trabajar, ¿sí? Que es con el cartón forrado en tela. En el caso de que, bueno, dejen el papel como lo hacen, pero que las tapas sean por ahí con papel maché o buscar otra manera de que se haga, ¿sí? ¿Eso entraría? Sí, tendríamos que ver el trabajo, pero sí, es decir, fundamentalmente es la realización del papel. Para lo que es agendas, es la confección del papel, así sea papel vegetal o el papel reciclado, con inclusiones, con distintas técnicas decorativas. Si es la agenda forrada, el cartón forrado con tela, entra sería una manualidad. Claro, perfecto. Pero ahora, si por ejemplo hacen están las hojas, ¿sí? Sí, Adentro, sí, pero la tapa, sí, ¿sí? Está trabajada, hacen una contratapa, sí. bien. De esa manera, ¿entra? Si las hojas internas están hechas a mano, sí. Las hojas internas tienen que estar hechas a mano también. Claro, es decir, si las hojas internas están hechas en papel hecho en batea, sí. Si no, no. Bien. Yo Sí, creo que también pueden igual poner ella en lo la que tapa. está, perdóname, lo que está preguntando es qué pasa si, por ejemplo, a ver si entendí bien, Natalia, si, por ejemplo, la tapa tiene un modelado en papel maché, por ejemplo. También. Sí, eso es lo que pregunto, justamente, Claro. quizás las Sí, hojas, sí. Por ahí ¿no? las Pero hojas la pueden, tapa, exacto. contratapa, tienen una elaboración, tienen otro trabajo. Bien, por ejemplo, di el ejemplo de papel maché o cuero Claro. o madera, no sé, lo Claro. que sea. Por ejemplo, en el caso del papel maché, ten en cuenta que el papel maché tiene que estar modelado, ¿no? Tiene que Claro, tener una transformación, tal se tiene que cual. ver la Sí, sí, técnica. sí. Si vos decís, Bien. por ejemplo, le pongo un cuero a la tapa y forro la tapa de cuero, no, Claro, porque ya tal no Claro. cual, tendría ningún tipo de técnica, es tal lo cual. mismo que forrarla Bien. en tela. Sí que te conviene, viste que hay diferentes tipos de papel. En ese caso, si vos tenés la tapa hecha, voy a poner este ejemplo, modelado de papel maché, sí, las tapas, las hojas interiores están hechas a mano, 1000 puntos. Si no, intentar que tenga un papel reciclado, ¿no? Bien. ¿Estoy bien ahí? Perfecto, sí. Choc tenía una pregunta, levantó la mano. Sí, Choc tenía una pregunta, pobre, y hay 1000 preguntas en el... Esperen un cachito que terminamos de responder, chicos. Sí, Choc, Hola, ¿qué decí. tal? Buenas, ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo les va? Saludos a todas y a todos. Mi pregunta es la siguiente. Yo, desde el año pasado, estoy realizando zancos en madera, que son como, lo que yo puedo notar, sería como accesorio contemporáneo. Y realizo la transformación de la madera para, digamos, llevarlo a diferentes medidas, depende de la persona que lo necesite, que es para niños, adolescentes y adultos, junto con, digamos, hacerle los bordes, las terminaciones, colocarle las gomas correspondientes. ¿Entraría justamente como artesanía? ¿Lo tallás vos? Claro, tendría que tener un tallado Claro. o algo, porque si lo que estás Exactamente. haciendo es el corte de la madera
estás haciendo ensamble y le estás agregando nada más que no sé cómo se llama, el cuero para la parte de abajo, no entraría Sí. como artesanía. Entonces, Claro, en sería ese caso, para para hacerle... que entre como artesanía, tendrías que hacer un trabajo de tallado. Exactamente, bien. Un trabajo de tallado importante en lo posible. Sí, sí, por supuesto. Dale. Muchas gracias. Por Era favor. todo el zanco tallado. Pero mirá, Dando aparte la me hiciste pausa. acordar a mi infancia. Estaría espectacular un zanco para que se vea la parte de abajo tallada, estaría espectacular. Todo completo, Me sí. Ah, me Sí, sí. encantó. Me encantó. Sí, sí. Esperen, a ver cómo vienen las... Dice, en nuestras artesanías trabajamos 2 personas. Para la fiscalización, ¿tenemos que estar los 2? No necesariamente. No. No, Tao, ¿En me parece que fiscalización? te iba a decir, Tao, que con que venga una de las 2 personas que pueda responder por ambas es suficiente. Lo Que que pueda sí dar cuenta pedimos, perdón, lo que sí pedimos en las planillas es que sí se habiliten se inscriban los 2 para la fiscalización, porque tenemos que darle 2 carnets distintos. Así que más allá que no esté presente, que nos ha pasado, sí necesitamos que los 2 estén inscritos. Pero en la planilla figura, Margarita. Por eso, en En la la planilla que planilla le sí. vamos a mandar figuran las 2 personas. Es decir, para 2 personas. Perfecto. Si realizo bordados en la tapa, ¿entra como artesanía? No. Ah, eso me pregunté yo. No Que sé, sí, ¿quién es? somos 2 trabajando montado cerámica, pues yo no tengo montado cerámica y somos 2 y yo, pero tenemos que estar los 2 fiscalizados, si no vos no serías considerado. Para. Lo A que mí pasa sí me es que importa. Entonces me Tao, dijeron que sin fiscalización puedo ir yo y hablar por los 2 y a vos también te van a dar el certificado. Está bueno. Espérame un cachitito, porque por ahí no entendimos bien. Tao cerámica, pero cada persona hace algo distinto o entre los 2 hacen lo mismo, ¿entendés? O sea, son una sociedad que hacen ambos X pieza, X producciones, o uno hace una cosa, por decirte cuadernos, y el otro hace, no sé, objetos utilitarios. Mates. No, o sea, trabajamos los 2 juntos en las piezas. Perfecto. Yo trabajo por un lado y yo Sí. por el otro, ¿entendés? Él generalmente hace el trabajo de levantar las piezas, de hacer digamos, el objeto, a veces Sí. muchas se abordan desde objetos escultóricos, las ollas que hacemos y ese tipo de cosas, y yo hago todo lo que son los esgrafiados, preparo las... Está bien. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí, entonces sí. Sí. Bien, si le realizo bordados en la tapa, ¿entra como artesanía? No, lamentablemente no. Estamos con lo mismo que le dijimos, le contestamos a... Tengo llave, sí. No me acuerdo cómo se llama la niña. Cierran, sí. Era Natalia, me parece que era. Bueno, otra Sí, pregunta. Natalia. ¿La cosmética natural entra en algún lado? No, la cosmética natural no entra como artesanía, es un oficio. Entra dentro de lo que es perfumistas y todo eso. ¿Está bien? ¿Por qué lo fabricado en torno de cerámica es artesanía y lo fabricado en torno de madera no? Si pueden fundamentar, gracias. Bien, lo que es en torno de madera van a tener nada más que la parte de torneado y cuanto mucho un acabado. En el caso de la cerámica, el torno cerámico es aceptado porque no es la única técnica que utilizan. Es decir, tienen que hacer todo el tema del torneado, la parte de horneado, la parte de esmaltado o esgrafiado, la técnica que utilicen para hacer la decoración de las piezas. Entonces, tiene un desarrollo de varias técnicas que es lo que hace que que haga la transformación de la materia prima completa. En el caso del torno de madera, es una sola técnica. Por eso decimos de incluir un tallado dentro de ese torneado. A ver, fíjense, yo acá tengo un mate, a ver si lo ven. Un mate de madera que está torneado, pero el asa está tallada. Es decir, ahí está la diferencia. Tengo otro mate más también para mostrarles, pero lo tengo acá.
Ahí sabes con qué tenés la diferencia con el tema de los moldes cerámicos. Si vos comprás Claro. el molde y vos solamente lo que haces es una colada con la arcilla, y bueno, eso es una réplica, es un calco, y estaríamos en la misma situación que el torno de madera. Si en cambio vos ese molde lo usás de base y sobre eso modelás y construís, ya es distinto. En ese caso sí se considera artesanía. ¿Y dónde nos abandonó Dora? Sí, en el caso de Soraya, que no sé si si puede escribir Sí. o hablar, ella hace pirograbado sobre esa madera. Ajá. El pirograbado es una técnica decorativa. Acuérdense que para la madera teníamos que tener las técnicas primarias resueltas, es decir, que tiene que tener como mínimo 2 técnicas primarias y después recién la parte decorativa. Es decir, si el pirograbado lo está haciendo en piezas compradas, obviamente no es una artesanía, y si lo está haciendo sobre lo mismo que hablábamos de la bandeja o la tabla de asado. Es decir, si lo hace sobre un rectángulo de madera que lo único que hizo fue cortar y sí, lijar y qué sé yo, estamos con técnicas secundarias y no primarias, entonces no se consideran artesanías. Acá les traje otro también. No sé quién había preguntado del tema. Acá tienen otro Sí, más. Soraya. ¿Se ve enterado? Porque La yo no parte de me abajo veo. no se ve. Un Ah, cachito más listo. ahí. Ahí ven que tiene un trabajo de talla abajo, por más que está hecho en torno. ¿Alguno más? Tenés una pregunta más, Dora. Romina realiza materiales didácticos para niños, libros sensoriales y títeres. ¿En qué categoría entraría? Consulta. Perdón, no lo estoy leyendo. ¿Dónde está? Después del mate. A ver, ¿qué es ahora nuevo? No lo encuentro. Sí, 1 y 21. Después del último que leyeron, Ah, sigue no, Romina. se ve que no lo tenemos actualizado. Ah, Ajá. Bien, ¿me lo podés repetir, Margarita? Perdóname. sí. Romina lo que hace es material didáctico para niños, son libros Sí. sensoriales y títeres, básicamente la mayoría en telas, por lo que lo conozco. Pregunta si entraría en alguna categoría. Depende cómo trabaja el títere. Si hace modelado de la parte de la cara, podría entrar. Si no, no. Y el tema de los juguetes didácticos suelen entrar como artesanía siempre y cuando no sean solamente aquellos que tienen el calado, es decir, el corte para dar la forma y la pintura, porque en ese caso tenemos nada más que 2 y no son las técnicas primarias. Bien. De los libros sensoriales son en tela. Sí, son en tela. Mi nombre es Diego, fabrico duendes, entre otros seres, trabajo la porcelana fría y la ropa con telas recicladas. Quisiera saber si entra como artesanía y cuál es mi rubro. Sería la parte de... Espérate. Nuevos materiales. Integración de materiales o nuevos materiales podría entrar, habría que verlos. De todos modos, si estás trabajando la parte de modelado y estás trabajando internamente el cuerpo con alambre, ahí ya tenemos varias técnicas, entonces sí entra como artesanía. Sí, Diego hace... Y si a eso le sumás que el personaje por ahí lo creaste vos o que le diste tu propia identidad a esos duendes, más todavía. Sí, cuando uno lo ve no hay duda que son de Diego. Genial. Bueno. ¿No estuvo ya en otra fiscalización? Sí. Ah, sí. Ah, no tengo más.
Bien. En el chat no tengo más mensajes. Yo dejé ver, no sé si no se actualizó, no encuentro qué hacer No, para a mí no me actualizar entran acá. más, así que No, llegué a 1:20. Sí, yo también. Vamos. Sí. Bueno, No sé si tienen algún otro mensaje para Dora, para Florencia. Igual no se sientan mal si estamos, digo, si por ahí realizan algo que no entra dentro de lo que nosotros acordamos como artesanía. Estoy segura que deben ser hermosas cosas, pero deben ser de esas manualidades de 10 que lo de las que estábamos hablando. Sí, creo que quedó muy claro cuando vos iniciaste la charla en esto de aclarar que hay manualidades de 10, Totalmente. lo cual no le resta valor a la creación. Solamente que el objetivo de la fiscalización es formar el Consejo Municipal de Artesanos. ok. Bueno, Bueno, la fiscalización creo que era el 2 y el 3 de de octubre. octubre, ¿no? Ujú. Sí. Sí, en Y realidad después, esta fecha habíamos optado por modificarla precisamente porque en septiembre hay una feria organizada sí. por un artesano local, de modo tal que no queríamos que se superpusieran las actividades. No, está Así bien, que bueno, perfecto. Genial, claro. Perfecto. vamos a ir organizando y en la medida en que ya podamos acordar con ustedes, completar las fichas y demás, ahí ya va a salir la comunicación para todo el mundo. Cuando digo para todo el mundo es que se sepa, ¿no? A través de los medios de difusión también, más allá de la comunicación interna que existe con artesanos y artesanas de la ciudad. Está bien. Yo lo que quería decirles algo, que para la fiscalización tienen que preparar 5 piezas, pero a mí me gustaría que fueran 4 piezas más las piezas que usan de batalla. Es decir, porque también es muy importante ver qué piezas tienen como batalla. Lo ideal es que las piezas de batalla tengan la misma calidad de las piezas que traen como importantes, por más que sean de batalla. Yo entiendo que tienen que vender, pero bueno, que tengan la misma impronta, que sea más o menos, en el caso de la cerámica, algo más chiquito, pero hecho con las mismas técnicas. Ya saben, todos saben de qué estoy hablando. Sí, que no le reste calidad, ¿no? No Claro. porque sea de batalla o que salga un poco más rápido, que no le reste calidad a lo que están haciendo. ¿La fiscalización va a ser virtual o presencial? No, Presencial. presencial. Vamos a tener a las dos, a Dora y a Florencia, acá en General Pico, si todo sale bien, esperemos que no haya más restricciones y que esta situación vaya mermando cada vez más como para permitir el encuentro. Así que si ¿Qué todo día anda va a bien, ser? 2 y 3 de octubre. Tengo Ya una esto también nueva... lo vamos a hacer por comunicación interna, ¿no? Cuando nos vayamos acercando a la fecha, pero ya sepan que esa va a ser, por lo menos hasta ahora, es la fecha que se ha establecido para hacer la fiscalización. Después diremos bien el horario, cómo vamos a ir organizando la actividad para que todos sepan. Hay una pregunta para ustedes en el chat. Yo no Leslie. puedo acceder al chat. Dice, la dice? municipalidad, dice, los que no ingresamos como artesanos según la lista, ¿estamos incluidos en las exposiciones o la fiscalización limita la participación? La fiscalización tiene que ver con esto de determinar quiénes están realizando trabajos artesanales y quiénes no, quiénes son artesanos y quiénes no, para conformar o para de alguna manera empezar a trabajar concretamente con lo que establece el reglamento del Consejo Municipal de Artesanos. Lo que yo siempre digo, y que esto lo podemos establecer a través de reuniones, es que aquellos que están trabajando con manualidades
pueden encontrar espacio de ferias y de participación, de exhibición y de venta dentro de lo que es el grupo de emprendedores, que también es un área de la Municipalidad de General Pico. De modo tal que esto lo podríamos hablar con el área de la municipalidad para ver de qué manera cada uno encuentra su propio lugar. Lo que hacemos con la fiscalización es eso, poner las cosas en claro en cuanto a los objetivos que tiene el Consejo Municipal de Artesanos. Sí, en ¿Alguna realidad duda es más? lo que se está haciendo generalmente, el tema de pasar a productores a los que son manualistas, o que tienen oficios, de pronto hasta un tapicero, que es un oficio, Claro, también puede estar dentro de lo que son productores. claro. Sí, la chica que comentaba, por ejemplo, de cosmética natural también, que es algo Claro, que está ahora muy Ujú. solicitado. Sí, sí. Ha habido una expansión importante al respecto. Sí, Sí. sí, hay sí, cosas muy geniales que se están haciendo, así que lo bueno es que pueda tener cada uno su lugar de exhibición, su lugar de participación, eso es buenísimo. Exacto, porque además la forma de trabajar, los objetivos de trabajo, inclusive las capacitaciones o los espacios que se pueden encontrar dentro de lo que ofrecen distintos programas, tanto nacionales como provinciales, están destinados a distintos tipos de públicos, ¿no? Entonces, no son las mismas las necesidades de un artesano o una artesana que de un manualista. sí, Y esto es importante diferenciarlo como para poder trabajar mejor en beneficio de cada uno, ¿no? y por supuesto, por supuesto. Bueno, bueno, Tenemos una última pregunta. bien, Dice, en otras provincias se acoplan las ferias delimitando la parte que es artesanal, manualidades, productores y oficios. Quizás sea bueno tomar esos ejemplos. Sí, de hecho acá cuando se han hecho, ahora no tenemos la posibilidad por esto de la pandemia, pero cuando se ha hecho la fiesta de la ciudad, que hay todo un paseo muy largo por la 21, hay un sector que es para emprendedores y ahí también están los manualistas, y hay otro sector que es de artesanos. Entonces, el criterio tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, es cuestión de hacer reuniones y llegar a acuerdos en la forma de trabajar en relación a lo que está ofreciendo la municipalidad con diferentes áreas claramente delimitadas. sí, yo hace muchos años trabajé en la fiscalización de una misma plaza y eran artesanos, manualistas y oficios. Ujú, Y lo que se hacía era, se dividía la plaza, es decir, estaba el sector de artesanos, el sector de manualistas y el sector de oficios. Entonces claro. ahí está el sector de oficios, iban los perfumistas, después los manualistas, es decir, no, y no generaba ningún problema. Es decir, iba todo sobre ruedas cuando sabían a dónde le tocaba. A veces algunos decían, bueno, pero yo hago tal cosa, soy artesano. Bueno, no sos artesano, pero no vas a estar afuera, vas a estar en el sector de manualistas. Lo importante acá es eso, darle un orden y que Claro, cada uno tenga el espacio que le puede llegar a beneficiar de la mejor manera claro, posible. Porque sí. esto Sí, también tiene que ver con la jerarquización de cada cosa, ¿no? Sí, de todos modos hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en algunas ferias muy importantes han puesto sectores de diseño y de Ujú. golpe y porrazo en ese sector de diseño, bueno, que había cualquier cosa, eh, estaban las chicas que pintaban remeras, pero de pronto en joyería era piezas compradas en once. Claro, Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, que no sea exacto. reventa, que, es claro, decir, pues se también transforma en, tienen que tener una fiscalización, es decir, Exacto, no es sí. así porque haces remeras entra, sino también tienen que hacer una fiscalización para ver si realmente las remeras las están haciendo ellos o las están comprando. Pero bueno, es un trabajito. Es un trabajo, exacto. Sí, Es sí, un trabajo, sí, sí. Es sí. así. Pero Bueno, se si puede lograr. nadie, sí, yo creo Bueno, que sí. sí. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, yo agradezco enormemente la presencia de ustedes dos, Dora y Florencia, y esta capacitación que han brindado,
Y por supuesto, muchísimas gracias a quienes se han inscrito para formar parte de esta capacitación, porque tiene que ver con esto de que cada uno tenga el interés de ir mejorando y proponiendo mejores trabajos, ¿no? Eso está bueno. Yo les agradezco a ustedes y les agradezco a los artesanos que estuvieron presentes. Me dio gusto reencontrarme con algunos y espero que realmente sea productivo y que les sirva para el futuro. Ojalá que sí. Sí. Bueno, gracias. muchas gracias a todos, gracias a la municipalidad y bueno, y gracias a todos los que se sumaron. Un gusto ver caras conocidas, como dijo Dora, y un gusto conocer nuevas caras. Aunque algunas son solo una pantalla negra, pero ya tendremos la posibilidad de encontrarnos, pero qué lindo que es saber que tanta gente está interesada en la artesanía, es hermoso ver eso a lo largo del país, así que bueno, nos estaremos viendo en breve. Bien. Bueno, nos estamos viendo. Bueno. Saludos para todos. Saludos, gracias. Gracias, chicos.